¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido otra vez a otra charla de estas jornadas que hemos organizado de neonatología de nuestro hospital, el Hospital Eva Perón de Punta Alta, nuestro querido hospital de nuestra ciudad. Así que bueno, muy contento de las repercusiones que ha tenido la primera charla. Esperemos seguir con esa racha, ¿sí? Seguir sumando gente que nos ve, que se acerca, que nos pregunta, que nos comenta, así como nos gusta que también que nos feliciten, también nos gustan las críticas, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa que ustedes vean que nosotros le erramos, somos todos humanos, así que todo suma para hacer una mejor presentación y bueno, para que ustedes, digamos, el objetivo de esto es que ustedes tengan el conocimiento para el día de mañana, las personas que no están transcurriendo un embarazo o afín un embarazo, tengan las herramientas, tengan los elementos para hacer lo mejor posible. Así que bueno, siéntanse tranquilos de cualquier crítica, siempre que sea constructiva y de la mejor manera posible, a nosotros nos ayuda para crecer. Hoy en nuestra segunda charla, hoy vamos a estar hablando de lo que es la alimentación en el embarazo, un pilar fundamental del embarazo, ¿sí? Porque una de las cosas que uno siempre dice, uy, engordó, aumentó de peso, pero bueno, el aumento de peso a veces no es saludable y trae un montón de complicaciones. Y en un aumento de peso, alguien gordito no es alguien saludable, ¿sí? Así que eso es muy importante. Y también vamos a tocar el tema del veganismo, ¿sí? Que hoy en día está muy en vanguardia. Así que bueno, más allá de modas, más allá de afinidades sociales o religiosas, es posible, se puede hacer durante el embarazo, pero bueno, siempre con un profesional de la salud que lleve a cabo los controles, ¿sí? Así que bueno, en el día de hoy vamos a presentar e invitar a la licenciada Agustina Costa, que es nuestra invitada del día de hoy, así que ahí la vamos a agregar. Hola Agus, buenas tardes. Hola Facu, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por sumarte a esta jornada de charlas, la verdad que muy contentos, hoy es la segunda, venimos bien, gracias a Dios, con mucha repercusión, favorables, gracias a Dios, que no es poca cosa, así que bueno, estamos muy contentos de contar con vos, ya sos una habitué de nuestra jornada, ya has estado presente en la semana de la lactancia, hablando también sobre alimentación de forma presencial, cuando la podíamos hacer en Usiapa, que bueno, ya aprovechamos y mandamos un saludo a la gente de Usiapa, que siempre nos ha prestado el lugar, y de esta manera le buscamos la vuelta, también para hacer algo, ¿no? Para no quedarnos sentados en los laureles, y bueno, se nos ocurrió esta idea, así que bueno, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo de charlas. Gracias, Facu. Para los que no la conocen, Agustina es licenciada en nutrición de nuestra ciudad, así que ella trabaja en los consultorios que están en Rodríguez Peña y Pellegrini 1100 para ser más aproximado, así que bueno, la verdad que ha hecho un lugarcito para estar con nosotros, así que bueno, muy contentos y bueno, te damos la bienvenida, Agus. Gracias. Esta vez vamos a charlar un poquito de lo que es la alimentación, ¿no es cierto?, del embarazo, uno de los grandes pilares y grandes miedos para la embarazada, ¿no? Lo que es el aumento de peso, diciendo, uy, voy a aumentar un montón, me tengo que cuidar, si aumento mucho es saludable, no es saludable, o sea que vamos también a desasnar un poquito de todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el aumento de peso. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece genial. ¿Cuántas embarazadas o cuántas personas vos te dicen del aumento de peso? La cuestión de peso es como algo muy está a la vanguardia, ¿no es cierto?, en todos los controles hoy en día, no solo del embarazo, sino de todo. Eh, de todo, sí, y quizás la mayoría de las nutricionistas y los nutricionistas lo que intentamos hacer es, el peso es importante, es un valor numérico que tenemos que tener en cuenta, pero es más que un número en la balanza. Entonces, sobre todo en el caso de una embarazada, lo importante es en qué estado nutricional está esa mujer, ¿sí? Primero, antes de quedar embarazada y luego en el transcurso del embarazo según cada trimestre. Entonces, el peso es importante, pero va a depender la constitución de esa persona, si no es lo mismo una mujer de contextura muy pequeña o muy alta, o con una constitución naturalmente delgada o más bien rellenita, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de cuestiones generales de la mayoría de las mujeres que pueden quedar embarazadas y están en edad fértil, pero siempre voy a hacer hincapié en que cada una de esas mujeres es un caso individual que lo ideal
sería que esté controlado con su médico y si necesita una nutricionista, todas vamos a estar, digamos, considerando ese criterio. El número es una cosa, pero hay que evaluar mucho más el trasfondo de ese número. Exactamente, o sea, va más allá de un valor, es algo dinámico, ¿no? Exacto, No es la foto del número y ya está. Bien como decís vos, tiene exactamente, que ver con la constitución, ¿sí? Con toda la herencia previa y bueno, lo que sería también lo que ustedes hacen en el consultorio, el índice de masa corporal, acorde también totalmente, a esta chica. Normalmente nosotros totalmente. decimos que, Una cosa, con respecto al peso, sobre todo en la embarazada, sabemos que en una persona que no está transcurriendo un embarazo, el peso va a ser grasa, por supuesto, los huesos, la sangre, la adiposidad, los órganos, ¿sí? Y en una embarazada se tiene que sumar el líquido y la adiposidad que se genera a propósito en el embarazo para el desarrollo de mamas, por ejemplo, y adiposidad para prevenir una desnutrición cuando uno tiene un bebé, ¿sí? Está gestando un bebé. Entonces, además de que crece, por supuesto, el útero y hay otro aporte de líquidos que son el medio en el cual se desarrolla ese bebé. Entonces, la balanza va a referir un número, pero hay que evaluar todos esos porcentajes según la constitución de esta mujer. exactamente, no es solamente grasa corporal, Tal es cual. un acúmulo de sustancias que se van sumando y bueno, que hacen a que eso se vea reflejado en la balanza. Totalmente. Lo que nosotros más o menos siempre decimos que un aumento, digamos, acorde de peso es entre 9, 12 barra 13 kilos en el transcurso del embarazo. A veces puede ser un poquito Sí. más, a veces puede ser un poquito menos, pero bueno, bien acorde, como dijiste vos, eso es independiente de cada mujer también. Por supuesto, y del estado que tenga justo en el momento que queda embarazada. Si yo soy una persona que soy de una constitución delgada, pero estoy bien nutrida, porque mi historia de vida demuestra que siempre estuve en un límite inferior, pero dentro de la normalidad, no se puede pretender que yo estando embarazada tenga un aumento de peso exagerado para mi cuerpo, Claro, ¿sí? Y si yo tengo un sobrepeso o incluso obesidad en el momento de quedar embarazada, tengo que aumentar de peso, no lo mismo que tiene que aumentar una persona que quizá se encuentra en un normopeso, porque si no me voy a ir, ¿sí? Me voy a pasar de los kilos esperados para cada trimestre, ¿sí? Entonces eso sí es muy importante, ver en qué momento esa mujer queda embarazada y su historia nutricional, por supuesto. exactamente. Y desde vamos no es muy difícil, no debe ser muy fácil decirle a una embarazada, controlate con el tema de la comida. O sea, no es tarea fácil. No es tarea fácil, pero Nadie. yo creo, por los casos que he visto de mujeres embarazadas, es más difícil que una persona delgada intente lograr la curva de aumento de peso normal. Es mucho más difícil porque sienten que, o sea, están comiendo todo el día y después vienen todos los problemas, perdón, todos los problemas que pueden tener algunas mujeres en el embarazo, que son las náuseas, la constipación, el sentirse pesada. Entonces, es más difícil aumentar más de lo que nos da porque estamos Entiendo. acostumbrados a tener algunas restricciones que la mayoría de las veces, cuando uno tiene que cuidarse un poco más estando embarazada, la mayoría de las veces son cuestiones de hábitos, decimos nosotras, ¿sí? Se restringen las golosinas, los productos de copetín, obviamente el alcohol. Claro. Entonces, con esos parámetros, quizás es más fácil llevarlo en el día a día, ¿sí? Porque tiene que comer sanamente, no se va a quedar con hambre y puede llegar más fácilmente a un peso saludable en el embarazo. Exactamente, sí. Los tips, digamos, para ser más llevadero. Con todo lo que Tal cual. conlleva, digamos, a veces bien como decía vos, el tema de las náuseas, constipación, el tema del reflujo, la pirosis, la falta de aire, ya cuando vemos que en el estado gravídico ya es llegando al último trimestre, ya está con una panza muy grande, comprime un poquito el diafragma y bueno, y comprime también un poquito lo que es el estómago. No es fácil, Totalmente. No, no no, es no. fácil. Tal cual. Así que, Agus, ¿querés que arranquemos con el Power? Así arrancamos a charlar. Dale. Perfecto, ahí vamos. Ay, perfecto.
Vos andá diciéndome y yo voy pasando las filminas a medida que vos vayas viendo lo Bueno, adecuado. pasemos a la siguiente. Em, Esto es una especie de introducción que siempre doy lo mismo como introducción porque me parece que todos tendríamos que conocer esta gráfica, que es la gráfica de la alimentación diaria para nuestro país, para Argentina, y lo que representa es la proporción de nutrientes según grupos de alimentos que tenemos que consumir, ¿sí? Por supuesto, esta gráfica incluye carnes y pescados, huevo y derivados de la leche, ¿sí? Que no entrarían en los veganos, por supuesto, ni vegetarianos, pero esto está hecho para la mayoría de la población argentina, ¿sí? Importante, se dividen por grupos de alimentos, entonces con esto nosotros entramos a internet, buscamos ese nombre que es gráfica de la alimentación diaria y ante la duda podemos ver este gráfico y leer los mensajes, ¿sí? Si uno tiene una patología previa o una condición, que es el embarazo, o cualquier otra situación particular, puede consultar al nutricionista, por supuesto, y a su médico, pero esto sirve como guía, ¿sí? Para todos, a partir de niños de 2 años. Bien, Entonces, a simple vista, sin conocer los nutrientes, nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, si consumimos suficientes frutas y verduras, ¿sí? Que es un problema muy habitual que tenemos los que somos llamados omnívoros, ¿sí? Y después también podemos ver, por ejemplo, el recuadrito rojo de abajo, que se llaman opcionales en estas guías, ¿sí? Que son grasas y dulces, ¿sí? Entonces, todo lo que entra en esa categoría, que solemos consumir mucho más de esa proporción por día, son alimentos que en verdad son opcionales, ¿sí? Que entran en helados, postres, gaseosas, alimentos que nosotros consideramos que pueden tener kilocalorías vacías, ¿sí? Que me traen más prejuicios que beneficios, ¿no? Entonces, importante, yo cuando voy a quedar embarazada o tengo una amiga que quiere quedar embarazada y ya está transitando el periodo de gestación, está bueno que se pregunten o pregunten a sus madres, a sus tías, esto, ¿sí? ¿Cómo se alimentaban? Si creían que le faltaba algún nutriente, hacer un poco de visión interna y analizar cómo uno come, ¿sí? Lo ideal es siempre, obviamente, si puedo planificar un embarazo, mejor. Ahora vamos a ver claro. por qué con el tema del ácido fólico. Pero esto ya nos sirve de guía y esto tiene acceso, ¿sí? Todos los que vivimos en este país podemos entrar a la página y leer, ¿sí? Es una guía. Eh, Fundamental, ¿me excedo con algún nutriente que puede perjudicarme a mí o a mi bebé si estoy embarazada? ¿Cumplo con esta proporción de alimentos siendo omnívora? Si soy vegetariana o vegana, ¿cómo hago para cubrir estos dos alimentos que me van a faltar? ¿Sí? Como carnes y huevo, leche, queso, ¿sí? Si soy vegana. Entonces, está bueno preguntarse eso. A ver, ¿cumplo en el día a día, en promedio? ¿Me la paso a alfajores y Coca-Cola porque trabajo en la calle? Estas son cosas que tenemos que para todos, independientemente del embarazo, empezar a preguntarnos porque por algo un grupo de gente hizo esta gráfica con todos los estudios que conlleva a nivel poblacional para decir, esto es lo que necesita la gente para estar sana, ¿sí? Yo puse acá en esta listita acá nutrientes básicos o críticos en el embarazo. Uno es la energía, ¿sí? Yo necesito kilocalorías, que son energías para sostener, ¿sí? Un desarrollo, un embrión y de un feto, ¿sí? Si yo tengo energía de menos, voy a tener que sacar de mis depósitos de energía, que es en primer lugar la grasa. Pero si yo estoy en bajo peso, al quedar embarazada, no va a tener más depósito, lo va a consumir mi bebé y voy a transitar un embarazo de riesgo, ¿sí? Si yo tengo adiposidad de más y quedo embarazada y consumo más de las calorías que me corresponden, le termino generando un daño a mí y a mi bebé porque probablemente tenga una tendencia a tener una hiperglucemia, un síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, todo en la medida justa. Nutrientes de base, digamos, para tener en cuenta. El hierro, ¿sí? El calcio, la vitamina D
el ácido fólico, sí, que se llama vitamina B9, la B12, que la llamamos B12 porque el nombre se llama cianocobalamina o cobalamina o como Sí, un sea, poquito pero se de llama B12, que sobrevalente. es, sí, es crítico, crítico, crítico en los veganos. Ahora vamos a ver por qué. El yodo también es un nutriente crítico para el desarrollo fetal y la fibra, ¿sí? La fibra porque evita la constipación crónica puede generar hemorroides y mucha molestia y mucho desgano al comer y se hace como una especie de círculo vicioso en el que si la embarazada no come porque está constipada, no se nutre, tiene hemorroides, puede tener una herida, bla, 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 ¿sí? Entonces, esas son las preguntas generales y esos son los nutrientes a los que tenemos que apuntar. Entonces, ante la duda, puedo ir al nutricionista o puedo preguntarle a mi médico dónde consigo estos nutrientes y preguntar si me pueden faltar o no, ¿sí? Porque uno no, la mayoría de las veces uno no sabe si el nutriente te falta, salvo que conozcas muy bien los alimentos que comes. Si alguno ¿Bien? desconoce, ¿no? Sí. Exacto. Em, Esos son en base para el embarazo. Si yo soy vegana, los alimentos que no voy a consumir son alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces, no voy a consumir ni carnes de ningún tipo, ni huevos, ni derivados de la leche, ¿sí? Ningún derivado de la leche, como el queso, bueno, la manteca que entra en grasas, trae en opcional, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo miro este dibujito que vemos acá del redondo, cuando analizo, por ejemplo, el de carnes, ¿sí? Y huevos, está dividido por grupo de alimentos, pero por nutriente que aporta, ¿sí? Sí. La carne y los huevos aportan proteína completa, le llamamos, ¿sí? Que tiene todos los aminoácidos, que es muy importante para el desarrollo de cualquier individuo, ¿sí? No solo en el embarazo, para el crecimiento, para la vejez, para todo. O aporta hierro, hierro mejor biodisponible que muchos alimentos de origen vegetal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que ayuda a que se absorba y se utilice mejor. Después, ¿qué más tienen la carne y los huevos? Tienen B12, ¿sí? Esta es una vitamina que solo la vamos a consumir si comemos carne y huevos o alimentos fortificados. Hago esta aclaración, o un suplemento, por supuesto. Sí. Hago esta aclaración porque hace muchos años se decía o se encuentra mucho en internet que la B12 se encuentra si consumo algas, ¿sí? Que vamos a hacer una distinción. Las algas, por ejemplo, que se consumen mucho en las comidas orientales o la gente que consume comida oriental, tienen B12, ¿sí? Si yo analizo el alga, la tienen. Pero esa B12 no es disponible para la ingesta del humano. No sirve. Entonces, no sirve. Lo tiene, pero a mí no me sirve. Entonces, más allá del consumo de algas que vos tengas, la B12 ahí no te sirve. Claro. Entonces, no se queden tranquilas con el hecho de que consumo algas porque no vas a cubrir B12. Es fundamental, ¿sí? Eh, Muy Ácido buena fólico aclaración. también, muy buena aclaración. Ácido fólico también se encuentra en cereales. El yodo es otra cuestión crítica en el vegano o vegetariano, porque el yodo se consigue principalmente en nuestra alimentación en la sal de mesa yodada, ¿sí? Es decir, que tiene una adición de yodo por ley. Muchas veces en el consultorio o en las redes uno escucha que se consume, por ejemplo, sal marina. Claro. Bien, la sal marina viene del mar, pero no tiene una cantidad de yodo que me pueda, digamos, ¿cómo se dice? Que me ayude a consumir el yodo que necesito para el desarrollo de mi tiroides, Claro. ¿sí? Ni de las hormonas tiroides de mi bebé. Eso es muy importante. Entonces, muy importante, ¿sí? ¿Qué pasa si una Nombrar que el hiper... yodo sirve. Totalmente, te escucho con un poquito como de delay, como si se trabara, no sé si es mi computadora o es internet. ¿Ahora me escuchas Ahora bien? está bien, ahora sí está bien. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, si ustedes van a consumir alguna sal comercial, fíjense, ¿sí? Que diga con adición de yodo, ¿sí? Y consulten eso.
Ojo con ese tipo de productos que uno cree que es saludable, que me hace mejor, pero puedo poner en riesgo el desarrollo de mi bebé en alguna cuestión como por ejemplo la del yodo, ¿sí? Lo mismo el hierro, ¿sí? Como el hierro, como la anemia, que es el déficit de hierro, es una situación global en nuestro país, por ley la harina de trigo está enriquecida con hierro, ¿sí? Y ácido fólico. Entonces, eso está bueno, pero si soy celíaca, que No puedo. cada vez se detectan más casos de celiaquía, volvemos a lo mismo. Las harinas que consume un celíaco, si no dice que está fortificada con hierro o ácido fólico, no tiene el enriquecimiento por ley. Entonces empieza a ser como una especie de rompecabezas de qué nutriente tengo que cuidar y qué tengo que consumir. Claro, estar atento. Estar atento totalmente. Uno no lo tiene que saber, ¿sí? Para eso hay nutricionistas y médicos que se encargan de este seguimiento, pero está bueno que consulten, está bueno que tengan esa curiosidad de fijarse las cosas que compran, ¿sí? De leer las tablitas de información nutricional. Para eso están, para que la gente lo pueda leer. Claro, la gran mayoría lo compra, pero esas tablitas, digo, a veces hago una mea culpa yo también, ¿eh? Las tablitas uno o no le presta mucha atención, o sea, a veces el envoltorio decir, sí, es acorde, pero bien como decís vos, hilando fino, a veces la sal marina no tiene el yodo necesario, o en las personas que tienen celiaquía, digamos, no están enriquecidas con ácido fólico, tampoco las harinas que se consumen. O sea, son ciertas cositas que, digamos, hay que estar atento y siempre hay que consultar a un profesional de la salud para que lo ayude. Por supuesto, por supuesto. Vamos a decir, la realidad, las tablas no son sencillas de leer, ¿sí? Generalmente cuestan, o sea, requieren como un aprendizaje, uno también se queda mirando a ver qué te dicen porcentajes. Me pasó con un producto hace poco eh, que no me cerraba la forma de la tabla y hasta a mí me generó dudas y estuve hablando con colegas y nos quedamos las tres diciendo, ¿qué pasa acá en esta tabla? Todo Entonces, medio raro. no se queden con esa, digamos, o vergüenza o no querer preguntar porque la información tiene que estar y está disponible para que el consumidor tenga acceso a ella. Entonces, tenemos que empujar un poquito a la industria para que nos dé la información que nosotros necesitamos. Está bien, perfecto. Bien, bueno, y fibra ya hablé, ¿sí? El vegano, si tiene una alimentación dentro de todo balanceada, es muy raro que le falte fibra, ¿sí? Es muy raro. Yodo también en algunas zonas de nuestro país, cerca de la cordillera, por ejemplo, se consumen algunos alimentos que por la tierra en la que crecen tienen algunos compuestos que captan el yodo de la alimentación. Entonces, la ingesta es menor. Por eso también la sal viene yodada. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, no quiero meter miedo ni ninguna cuestión así con el tema de la alimentación en el embarazo, pero sí alertarlas de que no es como lo que venía comiendo y mi bebé va a estar bien, ¿sí? Sí, Me puedo poner a pensar, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? claro, es estar atento Tal y cual, siempre que uno tenga alguna duda, alguna consulta, siempre va a haber un profesional de la salud, nutricionista, médico, ginecólogo, para evacuar las dudas y bueno, y si llegado el caso, como te pasó vos con la tablita o me llega a pasar a mí, uno no lo sabe, bueno, entre los dos, la manera de aprender y bueno, y desarmar de esa duda. totalmente, genial. Bueno, Y el, podemos pasar a la siguiente si querés. y el tema del agua, no menor, también. Ah, el tema del agua sí, lo iba a tratar más Centro. adelante. ¿Por qué es importante el agua, no? Porque la mayoría de nuestro cuerpo tiene agua, las células, digamos, se constituyen con una matriz líquida, ¿sí? Hecha de agua, y por supuesto nuestro bebé está en un medio líquido, ¿sí? Y se requiere el agua como movilizador o transporte de todos estos nutrientes que estamos hablando. Fundamental, fundamental es el agua, ¿sí? La ingesta de agua en el embarazo es muy alta, ¿sí? Quizás eso cuesta un poquito y deja de costar cuando uno ya está amamantando, porque el dar la teta también da mucha sed, un mecanismo, digamos, de defensa, ¿no? La Porque una se empieza a quedar sin líquido. retroalimentación. Totalmente. Entonces, el agua, aunque no tenga sed en el embarazo, se ingiere, ¿sí?
Normalmente fundamental. siempre se habla de 2 a 4 litros de agua, digamos, libre de agua, Bueno, para acompañar todos estos procesos vitales que vos bien decís, la formación de lamnios, todo lo que es lo que recura al bebé en el útero, después la formación posterior de las glándulas mamarias con la secreción láctea y bueno, después con el tema de la lactancia, ahí se genera la sed, pero antes, digamos, es muy raro, a veces salvo por calor tal o cual. eso, que se genere sed y es tan importante el agua por todo lo que vos has nombrado. Y Facu dijo algo, esto, agua libre, ¿sí? Vamos a hablar, una cosa importante, la ingesta de agua, que no es lo que estoy tomando yo, esto no es agua, o sea, esto es Sí, con mate. el mate. No quiere decir que no te hidrate, ¿sí? Tal cual. No quiere decir que no te hidrate, pero es difícil cuantificarlo, ¿sí? Entonces, si yo estoy compartiendo un mate, ahora pandemia mucho no compartimos mate, ni nada. Pero quizás tiro el agua del termo que me quedó para hacerme otro y dejo de cuantificar, ¿sí? Y además, fundamental, la yerba que yo tomo acá, o el café o el té, pueden tener interferentes, ¿sí? Con nutrientes críticos como el hierro, por ejemplo. Entonces, volvemos a, si yo tengo una anemia en el embarazo o tengo un límite bajo de hemoglobina, de hierro, que se diluye la sangre por la cantidad de líquido que tengo en el cuerpo. Y estoy con un suplemento de hierro, pero a la vez termino de almorzar el bife que tanto me costó comer, porque no tengo hambre o porque tengo náuseas. Y a la hora después de comer estoy tomando mate o té, capta ese hierro, ¿sí? Del bifecito o del suplemento y se absorbe menos. Entonces, agua es agua y después, separado de las comidas, puedo tomar alguna infusión, ¿sí? Entonces, eso quizás es lo que más puede costar a una argentina promedio. Es decir, che, yo terminaba de almorzar y me tomaba los mates o me Claro, tomaba el cafecito y ahí decís, uy, tengo el hábito que ahora lo tengo que cambiar porque ahora lo que tengo ganas es tomar mate, ¿entendés? O sea, tengo ganas de eso. Eso quizá cuesta y parece una pavada, pero las embarazadas les jode un montón decir, "Uy, no, tengo que esperar que a las 4 de la tarde para tomar los mates y estoy acá tirada, capaz porque estoy cansada, y la no, costumbre. la costumbre, totalmente. Así que agua es agua. Perfecto. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, este es, digamos, una filmina de color para aclarar esto, ¿sí? Cada caso es particular. Y si sos una embarazada, vegetariana, vegana, si tenés anemia o vómitos recurrentes, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, hipertensión, todo lo que dice ahí, constipación crónica o incluso alguna alergia alimentaria, recurrí a tu médico, no dejes de comentarlo, ¿sí? Y pedí, si querés, una derivación nutricional para que te asesoren mejor con lo que tenés que comer y asegurarte que el nutriente crítico va a estar cubierto, ¿sí? Eso es fundamental. Digamos, cada caso particular va a requerir, por una razón o por otra, una nutricionista, ¿sí? Por más de que vos creas que tu embarazo está bárbaro, no te cuesta nada ir a una consulta con una nutricionista y te quedás tranquila. Te asesora, vos te vas tranquila y tenés a alguien para consultarle si tenés alguna duda con respecto a alguna cosa. Y sí, perfecto. Aparte también el uso de la, ¿cómo se llama? Para absorber bien los nutrientes, hacerlo más variado. Eso es muy Tal importante cual, también. Y después se lleva en la época de la lactancia y bueno, y eso se lleva ya de por vida. tal cual. Ah, algo que no está acá, no lo puse, pero me parece que no es un dato menor, sobre todo cuando hablábamos, Facu, de lactancia la otra vez. Eh, ya se sabe, sí, a ciencia cierta, que todos los aromas de los alimentos que yo consuma estando embarazada se transmiten al feto, ¿sí? Entonces, el desarrollo del sentido del gusto se produce muy tempranamente en el feto. Entonces, si yo tengo una alimentación variada, ¿sí? Con muchos colores, con pescados, con condimentos, eh, ajo, lo que a uno le guste, es mucho más fácil después cuando ese bebé nace y le tengo que dar la teta primero, va a estar acostumbrado o va a tener, digamos, va a estar familiarizado con los sabores que puede tener mi leche materna, ¿sí? Porque van a absorber olores y gustos de lo que yo coma,
Y cuando incluya la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, va a ser más fácil esa transición, porque ese bebé ya va a estar acostumbrado a un montón de cuestiones que en verdad las tiene desde la panza. Eso también es muy importante. Parece, digamos, una pavada, pero empiezo a hacer ese caminito ya cuando quedé embarazada, ¿sí? Es Sí, muy, muy, muy importante, porque el bebé asocia aromas al calor de su mamá, al afecto de su mamá, y eso hace que la alimentación complementaria sea mucho mejor, ¿sí? Y eso hace que en la adultez tenga una alimentación incluso más saludable. sí, eso es algo que nosotros siempre hablamos en el consultorio y a veces las mamás se quedan sorprendidas, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que tengan la alimentación más variada posible, porque pasan los sabores. A veces la Tal mamá tiene cual. miedo que en ese pasaje de sabores hagan o no, digamos, más fea, por así decirlo, el término, la leche para el nene, para su hijo. Pero no, no es así. Mientras más variada la alimentación, más flujo, ¿sí? Más caudal de sabores, de nutrientes. Entonces ese bebé a los 5 o 6 meses, bien como decías, que vamos a arrancar la alimentación complementaria, ya percibe ese gusto, ya le es familiar ese gusto, entonces es más fácil la aceptación, ¿sí? De los Tal sabores. cual. Por eso Bien, también es muy importante que la alimentación sea lo más variada posible desde el vamos ya en el embarazo. bien. Voy a pasar. Vamos. Bueno, esto es un poquito lo que estuvimos hablando, ¿sí? Yo resumí acá lo que me parecía quizá más importante de temas generales para tener un embarazo saludable. Ya hablamos más o menos del control de peso, ¿sí? Lo importante es, si puedo, planificar un embarazo, ¿sí? Y cuidarme antes de quedar embarazada, ¿sí? Evaluar todos estos nutrientes antes de quedar embarazada, porque obviamente los nutrientes también van a ayudar a que yo tenga un mayor, ¿cómo se dice? Cuando soy más fértil, ¿sí? Eso también va a ayudar. Si yo tuve un desarrollo hormonal normal y un aporte nutricional apropiado para mi desarrollo como mujer, por supuesto que cuando quede embarazada y esté en un peso saludable, lo más probable es que, salvo que tenga una patología de base, transitar un embarazo más tranquilo, más saludable, sin menores riesgos, o sea, sin Exactamente. riesgos. Bien, eh, lo que dije, basar la alimentación en esta gráfica, ¿bien? Que tiene así como puntos, digamos, de estrategia, que es aumentar la ingesta de líquidos, principalmente de agua, y después viene todo lo demás, como dijimos, como infusiones. Aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres. Con las legumbres nos solemos quedar muy cortos, por una Sí, cuestión cultural que no estamos acostumbrados, pero son alimentos que tienen gran aporte de vitaminas, de minerales y de fibra, ¿sí? Entonces, eso ayuda mucho porque además tienen un valor calórico por volumen de alimento menor que otros alimentos, ¿sí? ¿Cómo los voy a cuidar? Ahora vamos a ver en el tema náuseas, en la, eh, digamos, en el plato de comida, ¿sí? Porque al tener más fibra, a veces se enlentece la digestión a nivel gástrico y eso puede generar, a medida que aumente la panza, mayor reflujo o presión hacia arriba, ¿sí? Pero por eso después se va fraccionando, a medida que la panza crece, se puede ir fraccionando la alimentación para que no se desplacen estos grupos de alimentos. Obviamente, todo lo que dijimos que va a estar en el cuadrito ese rojo de la gráfica, que es bebidas azucaradas, snacks, productos de copetín, fiambres, golosinas, son consumos muy eventual, ¿sí? Porque aportan kilocalorías vacías, le decimos nosotras las nutricionistas, que aportan calorías, pero no nutrientes esenciales, ¿sí? Entonces, si yo voy a desplazar, por ejemplo, una comida principal como un almuerzo, comiendo jamón, por decir alguna cosa, jamón y chisitos, en verdad no estoy aportando ningún nutriente y me estoy llenando, ¿sí? Y estoy aportando un montón de grasas y calorías que en verdad no necesito en ese momento, ¿sí? sí, no, Yo no sumo necesito valor. nutrir a mi bebé. Exactamente. Bien. Otra cosa, disminuir el consumo de sal, que viene como a hacer la contra a lo que dije del yodo, pero voy a explicar, y de caldos concentrados, ¿sí? Los caldos concentrados porque tienen muchísimo sodio en exceso y no lo cuantificamos, ¿sí?
Cuando usamos los calditos concentrados, los cubitos o los en sobre, acostumbramos tanto nuestro paladar a ese sabor salado que cocinamos, le vamos metiendo, pero en verdad no sabemos cuánto sodio consumimos nosotros por porción, ¿sí? Y lo que tiene es que el paladar se acostumbre a ese sabor. Es un tema acostumbrarse, ¿sí? Sí, sí, A sí, sí, quitar la sal en exceso, ¿sí? Disminuir el consumo de sal porque tiene que estar en la medida justa, ¿sí? Va a depender de mi presión arterial, de mi retención de líquidos, por supuesto, y de la cantidad de yodo que yo tenga que aportar en el transcurso de mi embarazo, ¿sí? Pero poblacionalmente nos pasamos mucho con el sodio, por eso hay tantas personas con hipertensión, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Otra cosa importante que tampoco se cuenta mucho es que la embarazada tiene que limitar el consumo de todo lo que sean bebidas que aumentan la excitabilidad del feto, ¿sí? El café, 2 tazas diarias y hasta ahí no más, pero tengan en cuenta que el mate cocido, el té y todas las bebidas que son obviamente energizantes o bebidas cola, también generan esa excitabilidad del feto, ¿sí? Entonces, si yo estoy acostumbrada, antes de quedar embarazada, a tomar 2 tazas de café, más un termo de mate, más 2 tecitos en el día, además de lo que dije que interfiere con la absorción del hierro u otros nutrientes, aumentan la movilidad del feto innecesariamente. Entonces, si una está acostumbrada a eso y pretende quedar embarazada, puede empezar a hacer algunas modificaciones para que eso no desplace nutrientes esenciales ni esta excitabilidad que no necesitamos, ¿sí? Además del sueño, ¿no? Yo tengo que claro. estar pudiendo dormir bien, lo mejor que se pueda, con una panza que me pesa mucho y que hasta tengo que ponerme en una posición donde no estoy acostumbrada a dormir de costado, molesta, patea, deshora. Entonces, si yo ya puedo ir cambiando estos hábitos antes, mejor, ¿sí? Porque voy a sufrir menos después. Y, por supuesto, no tomar alcohol, ¿sí? Ni fumar durante el embarazo. Y con no tomar alcohol, mi criterio, que creo que mucha gente me va a dar el ok con esto, es no tomar alcohol en el embarazo, ¿sí? Nada de alcohol en el embarazo, ¿sí? Y en lo posible, si yo estoy dispuesta a quedar embarazada, tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque altera mi hígado, altera mi sistema nervioso y por supuesto que yo no le estoy dando la mejor casita para que un bebé esté ahí, ¿sí? Para que un embrión que quiera estar ahí. Y no existen estudios poblacionales, o al menos yo no leí, donde dice cuál es la medida de alcohol que no daña al feto. ¿Por qué? Porque ninguna embarazada va a querer ponerse en un estudio para ver qué onda, ¿sí? Entonces, se sabe que el alcohol es un nutriente, aporta calorías, que no necesita una embarazada. Si yo ya pienso que puede perjudicar a mi bebé, lo saco totalmente, ¿sí? Lo saco totalmente. Y esto es sumamente importante. Para todos los papás, vamos a hablar de hombres también, para todos los papás u hombres que quieran tener un hijo, quizás no estaría mal que teniendo una mujer embarazada, se apoye en esa conducta, ¿sí? Un hombre, si quiere tener un bebé, se tiene que cuidar de la misma manera que una mujer en algunas cuestiones, ¿sí? Si yo vivo con una ingesta de alcohol regular, regular, regular y con un exceso de peso, mi fecundidad siendo hombre no va a ser la óptima, ¿sí? Esto es real. Y si tengo al lado una mujer transitando un embarazo que no puede tomar alcohol, qué mejor que acompañar en el transcurso a esta mamá que está llevando a mi bebé en su panza, ¿no? Es de a dos, Entonces, totalmente, se hace de a dos. Lo mismo que el cigarrillo, ¿sí? No se fuma en un ambiente donde haya una embarazada, ¿sí? En mi hogar, porque quizá dejó de fumar para quedar embarazada y el ambiente le está intoxicando con todo lo que se respira de ese cigarrillo, ¿sí? Entonces, esto, no hay estudios que digan qué es exactamente lo que hacen, ¿sí? El alcohol sí se sabe que genera bebés de bajo peso, con alteraciones y malformaciones, ¿sí? Pero, digamos, ninguna mujer va a querer ver qué pasa con su embarazo, ¿sí? Teniendo una ingesta de alcohol como antes de quedar embarazada. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. sí.
Por eso es muy importante, bien como vos recalcabas, el tema de un embarazo planeado, ¿no? Para ya ir disminuyendo todos estos tóxicos anteriores al embarazo. Bien, como decir, es de los dos, madre-padre, la paternidad que se le dice ahora, y bien, más allá de disminuir la tasa de fecundación, todo eso, todos los efectos que conlleva tanto el tabaco como el alcohol en el embarazo y posteriormente todas las complicaciones que nosotros vemos, el síndrome alcohólico fetal, que vos bien recalcaste recién, eso del alcohol, después el tabaco, chicos de muy bajo peso con un montón de agregados en cuanto a lo que es la concentración, o sea, se llaman restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? RCIU, que le decimos nosotros los neonatólogos, bueno, eso conlleva un montón de trabajo, bueno, y complicaciones. Y bien, como vos decías, esto no solamente en el embarazo, sino después posteriormente. Nosotros siempre cuando damos el alta, siempre le decimos a la mamá que no tomen café, que no tomen alcohol, que no estén en un ambiente que haya humo, ¿sí? Porque también el bebé ser un tabaquista pasivo no está bueno, ¿sí? O sea, esto no solamente el embarazo, sino es posterior, o sea, el trabajo esto se continúa. Por eso está muy bueno ya aprenderlo y hacerlo desde el vamos, desde el momento de quedar embarazado o antes. Perfecto. Pasamos a la próxima. Hacemos. Bueno, esta parte a mí me encanta esta parte. Precauciones, ¿sí? No sé por qué me encanta esta parte. Precauciones. Hablando de embarazadas, de personas que estén en contacto con la comida, ¿sí? Que va a ingerir una embarazada, por supuesto, y modo pandemia, totalmente todos los días, en familia, yendo a comer afuera, lo que se pueden, los que consumen viandas, lo que sea, el lavado correcto de manos, ¿sí? Ya, digamos, nos limaron la cabeza todos, el lavado correcto de manos, sí, sí, tal cual, pero lo tenemos que aprender, lo tendremos que haber aprendido antes de en jardín de infantes, Facu, sí, tal cual, totalmente. Es real que no se cumple siempre y nosotros de nuestra generación, Facu, no crecimos con esta idea tan metida en la cabeza y por eso pasa lo que pasa, ¿sí? El lavado correcto de manos es con agua potable y con jabón, ¿sí? Siempre. ¿Cuándo nos vamos a lavar las manos? Vamos a hablar de una embarazada, ¿no? Si yo estoy embarazada y voy a tocar la comida y la voy a preparar o voy a sentarme a comer, justo antes de manipular la comida, ¿sí? Si fui al baño, después me voy a lavar las manos con agua y jabón como corresponde. Y es el lavado de verdad, ¿sí? No es así mientras toco después el celular, claro, esto que está lleno de mugre, de gérmenes, no. ¿Sí? El lavado correcto es con abundante agua y jabón, pasándose entre los dedos de un lado y del otro, incluyendo la muñeca, ¿sí? Porque cuando uno corta un tomate, esto roza con la comida, que capaz ni siquiera voy a cocinar y después ingiero, ¿sí? Las uñas, sobre todo las mujeres, mujeres que tenemos uñas largas, ¿no? Yo no soy el caso, pero nos lavamos bien, bien, bien con un cepillito, ¿sí? Tenemos que tomar el tiempo, ¿por qué? Porque no está bueno tener una intoxicación estando embarazada, ¿sí? El riesgo, digamos que es de mediano a alto, la puedo pasar muy mal, ¿sí? Y puedo afectar la salud de mi bebé, puedo tener una deshidratación, puedo estar con vómitos recurrentes, con una diarrea, puedo tener fiebre, entonces no es pavada. Por supuesto, si estoy en contacto con mascotas, ¿sí? Por más de que el perrito viva dentro de casa, si toco el perro y voy a comer, me tengo que lavar las manos antes de comer, ¿sí? Si limpié la caca de la gata, lo mismo, ¿sí? Y esto, por supuesto, una embarazada lo tiene que tener en cuenta, su pareja también, o con quien viva, lo tiene que tener en cuenta, y tenerlo en cuenta cuando el bebé ya nace y le voy a empezar a dar comida, ¿sí? Fundamental. Algo que no hacemos o la gente no conoce mucho, que no sé bien por qué, es que el huevo en la cáscara hay que lavarlo bien, 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 ¿sí? Con una esponja, con detergente o con jabón, justo antes de consumir, ¿sí?
no mucho antes porque pierde una película protectora que tiene el huevo. Pero si voy a hacer un huevo a la plancha, ahora ya tengo la plancha caliente, antes voy a lavar bien ese huevo con agua y con jabón. Y después voy a romper el huevo teniendo obviamente las manos limpias. Me voy a aprovechar para lavarme las manos en ese momento, ¿sí? Muy buen tip, Fundamental. uno tiene la precaución. Sí, tiene, más allá de lo que se puede ver, ¿sí? Que puede tener caca de gallina o una plumita, más allá de eso, o que puede haber andado un roedor en contacto con eso, más allá de lo que yo puedo ver, puede tener un resto de una bacteria que me puede hacer daño, ¿sí? Por supuesto que en el embarazo y en la primera infancia, ¿no? Por supuesto, en la infancia, todo tipo de carnes y huevos tienen que estar correctamente cocidos. Correctamente cocidos es al menos 75 grados, 80 grados. Entonces, ojo con eso para el que está acostumbrado a comer carne cuando el centro está rosado, ¿sí? Ojo, ahí las que nos gusta Jugoso. quizás la carne tirando más a jugoso, en esa época, lo siento mucho, la carne bien cocida, ¿sí? El huevo con la clara y la yema cocida, Bien. Muy fundamental, buen dato, muy ¿sí? buen dato. No se come la yema cruda, por más de que nos guste el huevo frito Mojar el con el pancito. pan, con el pancito, en el embarazo no, la yema cocida, ¿sí? Esto, por supuesto, se asocia a que no podemos en el embarazo, bueno, no podemos, no deberíamos en el embarazo consumir encurtidos, embutidos caseros, ¿sí? Que no tengan cocción. No hablo de un jamón cocido natural que tiene una cocción, ¿sí? Pero embutidos que se hagan en el quincho de una casa, ¿sí? Envasados caseros, nada que no tenga una miel tampoco casera, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener alguna bacteria que desprenda una toxina y que me puede generar una enfermedad. Entonces, lamento mucho el que consume quesos caseros, ¿sí? Que provengan de leche de vaca o eh, conservas caseras en el embarazo, no. En el embarazo optamos por todo lo que venga y sí, industrializado con un proceso de pasteurización. Lo mismo con la mayonesa casera. En el embarazo no, ahí compro la que viene en un paquete, sí que está cocida. Sí, hay que hacer el sacrificio. Son 9 meses, tampoco es tanto, ¿bien? Bueno, y importante, algunos quesos como estos, no sé si alguien los consume, pero existen, sí, quizá el Roquefort es el queso azul, es el más consumido, pero incluye también el queso feta y brie, que muchos no lo consumimos nosotros. Se tienen que consumir luego de cocinarlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Roquefort o el queso azul tiene ese hongo que no nos va a hacer daño si estamos con un sistema inmune perfecto y no estamos transitando un embarazo. Pero al tener un bebé en formación dentro de nuestro cuerpo, puede generar alguna alergia, puede generar alguna reacción que no está buena. Entonces, ante la duda, si me gusta mucho, por ejemplo, el queso azul en una tarta, lo meto en la tarta y está a bajo temperatura. Entonces, no pasa nada ahí, ¿sí? Pero no en las picadas y ese tipo de cosas. Perfecto. Y es muy importante también la higiene de las verduras de hojas Por verdes también. supuesto. Por todas las verduras, frutas y verduras, ¿sí? Acá también en la pandemia nos machacaron, que antes de consumir, ¿sí? Frutas y verduras, aunque no sean de hoja, se colocan en un recipiente. Primero se pueden enjuagar, ¿sí? Para quitarle bichitos. Se Claro. pueden poner con vinagre previamente, pero el vinagre no va a reemplazar la lavandina que tenemos que usar después. Sí. Vieron que antes las mamás nos decían, lavá la lechuga con vinagre. Sí, sí, eso hace que se desprendan los bichitos, digamos, ¿sí? O alguna suciedad o tierra que puede tener la lechuga o lo que sea que Claro. consumamos. Pero después de eso, de ponerle vinagre o enjuagarlo, se lava, por ejemplo, los tomates, la lechuga, la verdura, en recipientes llenos de agua potable con 2 gotas de lavandina por litro de agua. Entonces, cuento el agua, ¿sí? En el recipiente, cuento las gotas, ¿sí? Con un goterito o una tapita y dejo que esté un rato la verdura o la fruta ahí, ¿sí? Después la puedo consumir tranquilamente, incluso en crudo, ¿sí?
No hace falta que requiera cocción. Y si requiere cocción, el proceso de limpieza se hace igual. Es la misma. Es lo Sí, mismo, es muy importante. tal cual. Si algo positivo nos ha mostrado esto de la pandemia, bueno, es la higiene que llevamos de todo, tanto de las manos como de todos los alimentos que vamos a consumir. Algo Totalmente. positivo nos ha dejado. Algo que también está bueno con respecto a esto de la higiene es todo lo que yo compre, por ejemplo, en el supermercado que lleva heladera, un sachet de mayonesa, sachet de leche, el envoltorio vieron de los quesos, de ese plástico que tienen. Lo ideal sería limpiarlos con un trapo bien limpio en una solución con agua con lavandina antes de ponerlo en la heladera. Está ¿Sí? perfecto. La bolsa chet de yogur, limpio todo, porque si no yo estoy siempre en contacto, quizás agarré el sachet de mayonesa de la góndola del supermercado, lo metí en la heladera de mi casa así como venía, y al lado puse una fuente, por ejemplo, sin tapar de carne cocida, se puede Correcto. contaminar adentro de mi heladera la carne cocida que después voy a consumir. Entonces, es Sí, como ahí otra vez una especie de rompecabezas de cómo guardo las cosas en la heladera y en qué condición. sí, haces una traslocación, o sea, traes gérmenes que capaz que no estaban en tu casa a tu casa y Totalmente, quedás tranquilo. Sí, pues eso, la higiene totalmente. de todo lo que uno trae. Exactamente. Bien, náuseas y vómitos en el embarazo, súper recontra común. Levante la mano quien estuvo embarazada y no tuvo algo de esto. Eh, es algo, digamos, normal para el embarazo. ¿Por qué? Por una cuestión de secreción hormonal que genera cambios, por un aumento de volumen del vientre que genera presión, ¿sí? En el intestino y después en el estómago, ¿sí? Eh, es normal. A mí me gusta mucho este gráfico porque es real. Lo que te encantaba antes de quedar embarazada, después no lo podés ni oler ni mirar porque te da asco. Esto pasa y es normal, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos lidiar con las náuseas y los vómitos? Hay que transcurrirlos, ¿sí? Lo ideal es no llegar al vómito, porque ahí pierdo nutrientes y me puedo deshidratar, ¿sí? Entonces, generalmente las náuseas y los vómitos suceden en el primer trimestre, es lo más común, ¿sí? Hay que adaptar a esta nueva etapa. Si yo estaba acostumbrada a comer, no sé, vamos a decir cualquier cosa, milanesas de carne antes de estar embarazada y después me da asco, por supuesto que voy a hacer todo lo posible para no comer algo que me genere desagrado, ¿sí? Voy a alejar los líquidos de las comidas principales, ¿sí? Porque esta presión y estas náuseas que hace que venga hacia arriba esa sensación, se empeora cuando yo lleno el estómago con un volumen de alimento de líquido, ¿sí? Es una bolsita el estómago. Se llena. Entonces, si yo tengo que consumir 3 litros de agua y me tomé medio litro justo antes de almorzar o con la comida, después la comida, digamos, va a tener menos espacio, ¿sí? Una Claro. cuestión física. Y esa comida, en contacto con el agua en el estómago lleno, me puede generar, si ya encima estoy nauseosa, esa sensación de náusea que no está buena, ¿sí? Entonces, esa ingesta de líquidos, alejado de las comidas principales, vamos a tener más o menos 20 minutos, media hora tomando agua, se vacía el estómago y después como, ¿sí? Perfecto. Después de 1 hora y media, 2 horas, según lo que haya comido, voy tomando a sorbitos agua otra vez. Bien, importante para las náuseas y los vómitos. Si yo no tengo ganas de comer porque siento que tengo náuseas y todo me genera rechazo, ojo, ojo con saltear comidas constantemente, porque no voy a llegar a la ingesta de nutrientes, ¿sí? Entonces, nosotras decimos fraccionar. Quiere decir que quizás lo que tenía que comer como volumen en el almuerzo, sí, que me genera malestar porque ahora es mucho, lo tengo que cortar tuc, 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 Claro. tantas veces como pueda tolerarlas, ¿sí? Entonces, quizás el almuerzo, la embarazada, lo tengo que hacer en 2 o 3 veces. No está mal, o sea, estamos con otro ritmo de vida Sí, y lo hay que importante adaptarse. es nutrirse bien, ¿sí? Si yo consumo el plato de comida lleno y ya tengo, lo más probable es que lo vomite, lo más probable. Entonces eso sí es importante, tomarse el tiempo para fraccionar la comida si una tiene náuseas. Y alimentos grasosos, ¿sí? Que están ahí, ejemplos,
generan una salivación mayor, ¿sí? Porque requieren otra digestión, y al producir mayor salivación puede generar más el reflejo de náusea. Entonces, quizás si ya vengo con náuseas y estoy en el primer trimestre, lo que voy a hacer es fraccionar la comida y alejar un poquito esos alimentos grasosos hasta que los pueda volver a incorporar, ¿sí? Eso sí está bueno porque quizás hasta el olor, ¿sí? Como de la grasa de un bife, me genera rechazo, y si ya tengo esa sensación voy a comer y voy a tener náuseas después de haber comido. Gatilla, claro. Tal cual, tal cual. Así que eso con las náuseas. Bien, pasamos a la próxima. Bueno, quizás esto de los ambientes ventilados, no sé si sirve. Eh, Una va a ver, ¿no? Por supuesto, lo que le genere rechazo. A veces los picantes generan más náuseas, o los alimentos más condimentados, el ajo, la cebolla, ¿sí? Eh, Esto que dije de fraccionar la alimentación, vamos a intentar optar por alimentos que son de mayor carga nutritiva, ¿sí? Que en pequeñas proporciones me aportan cosas que necesito estando embarazada, ¿sí? Claro. Tipo de carnes si las tolero bien, huevos, yogur, cereales fortificados, frutos secos, sí, en pequeña cantidad porque también tienen grasas y quizá también me generan esa salivación que no quiero, quesos, ¿sí? Eh, Consumir los alimentos ricos en fibra a lo largo del día porque lentecen el vaciado gástrico. Entonces, lo que antes toleraba re bien una ensalada mixta, ahora la siento que la tengo acá toda la tarde en la panza. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, la voy a fraccionar o voy a consumir más verduras crudas, cocidas que crudas, ¿sí? Que se digieren un poquito mejor. Bueno, y esto de cenar y acostarse, ¿sí? O comer y echarse en el sillón. Tienen que estar siempre en una posición más bien sentada para que ayudemos al estómago a que la comida baje, ¿sí? Y no hagamos tanta presión con la panza. Una cuestión de gravedad también. Totalmente. Bueno, con constipación o tránsito lento también es muy común en el embarazo porque toda esa secreción hormonal que tenemos estando embarazadas influye también en la motilidad del intestino. Entonces, si yo encima no estoy consumiendo el agua que debería, no tengo una movilidad intestinal normal, ¿sí? El agua ayuda a que el intestino funcione como corresponde. No hay que tener sed para tomar agua en el embarazo, ¿sí? Siempre antes, de a sorbitos durante todo el día. Ayuda mucho la actividad física para la movilidad intestinal, porque no deja de ser un músculo, ¿sí? El intestino está recubierto con un músculo que se activa con el movimiento también. Entonces, embarazo no quiere decir que tengo que estar en reposo, salvo que el médico lo indique, ¿sí? La embarazada puede hacer actividad física acorde a su estado, ¿sí? Pero tiene que caminar, tiene que hacer yoga, si puede, con alguien que sepa hacer ese seguimiento, ¿sí? Algunas van a nadar. Importante la movilidad, ¿sí? Porque eso activa absolutamente todo. Si yo encima fui una mujer activa en el embarazo, salvo que tenga algún problema, tengo que seguir siendo activa. Sí. ¿Qué va a bajar? La velocidad en la que hago las cosas, por supuesto. A medida que más panza tengo, más lento voy a hacer las cosas y puedo sentir una agitación, ¿sí? Me falta más aire, me siento un poco más pesada, pero si eso no es riesgoso para mi bebé, por supuesto para lo que es el abdomen y la musculatura del abdomen o me genera contracciones, la movilidad hay que seguir teniéndola porque les ayuda hacia el intestino. ¿Querías decir algo, Facu? No, que siempre, digamos, continuar con el ejercicio y bueno, el impedimento que uno tenga, digamos, el ginecólogo le va a decir a algunas mamás por una cuestión de la placenta o embarazo de mayor riesgo, o la cuestión del cuello del útero, bueno, lo que conlleve en sí, ahí no se haría, se restringiría, pero bueno, también mantener la actividad física, porque esto es lo que nos ayuda a bajar los riesgos de diabetes gestacional, la preeclampsia, o sea, todo lo que es el manejo de azúcar, la tensión arterial, o sea, no es solamente, digamos, el hecho de la figura, sino todo lo que conlleva posterior
la ayuda del ejercicio, ¿no es cierto? Es uno de los pilares. Totalmente. Bien. Bueno, consumo de fibra, ¿sí? La fibra para evitar esta constipación o tránsito lento se encuentra principalmente en frutas y hortalizas, frutas y verduras, en cereales integrales, quienes lo toleren estaría buenísimo. Eh, digamos que ahí viene la fibra, ¿sí? No es ideal, y siempre pregúntenle al médico, el consumo o ingesta de laxantes, ¿sí? Ni adaptarse a la vaselina líquida, ¿sí? Porque la vaselina capta nutrientes porque tiene un medio, digamos, ¿cómo se dice? Aceitoso, y eso puede hacer que otros nutrientes no se absorban. Entonces, no consuman cosas para movilizar el intestino sin consultarle al médico, ¿sí? Ningún tipo de laxante, por más de que sea un yuyo, que sea comprado en la arboristería, nada de eso, ¿sí? Porque puede generar algo incluso mucho peor, que puede ser una diarrea complicada, una, ¿cómo se dice? Cuando las células hoy, del epitelio intestinal se barren y eso después genera más problemas, ¿sí? Porque es una colonia de bacterias que tenemos para mejorar el intestino. Entonces, con un laxante, por más yuyito que me den mis amigas o me recomiende a alguien, siempre preguntémosle al médico o a la nutricionista. Está muy bien esa salvedad. Porque a veces uno dice, uy, me tomo un traguito de vaselina, ¿qué me puede hacer, no es cierto? Pero lo que hace la vaselina es como que engloba la materia fecal, permite que pase, pero no se absorbe ningún tipo de nutrientes y barre, hace como si fuese una diarrea osmótica, se lleva Tal todo, cual, igual que tal cual, los laxantes, bueno, y a veces diuréticos, ¿sí? Todo tal se cual. tiene que ser recomendado por un profesional de la salud, porque capaz que uno por favorecer una cuestión, estás complicando otra, ¿sí? O sea, todo tiene que ser Totalmente. en armonía. Paso a la Bien, próxima. Bien. ya está, terminamos. Perfecto. Muy bien. Yo me estoy quedando a oscuras. Va a tener que prender la luz, me parece. Se Me está parece yendo que de noche. sí. La verdad que hago muy conciso, muchísimas gracias. Muy claro todo. La verdad que ha sido una ayuda muy importante para nuestras embarazadas y nuestras futuras embarazadas. La verdad que no ha quedado ningún dato. La verdad que toda la gente, más que preguntar, están todos agradeciendo. Fíjate, tenés todas las seguidoras. La verdad que todos muy, muy agradecidos, ¿viste? Así que la verdad que muchísimas gracias por haberte sumado. Y bueno, y como para ir cerrando, la alimentación, al igual que, bueno, que el ejercicio que vos recalcaste, es uno de los pilares fundamentales y siempre tiene que ser llevado por un profesional, en este caso un nutricionista que quien mejor que sabe de lo que es la alimentación y nutrientes, y especialmente en este momento tan especial de la fisionomía, o sea, del cuerpo humano como es el embarazo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, un gusto. Espero que les haya gustado, que les sirva la información y no dejen de consultar, ¿sí? Ninguna pregunta es tonta o no es importante. Siempre, siempre, siempre está bueno preguntar y evacuar dudas que influyen en algo tan importante como es el desarrollo de un bebé. Exactamente. Agus, muchísimas gracias de nuevo por haberte sumado a este ciclo de charlas. Esperemos tenerte nuevamente, así que bueno, ya estaremos en contacto para armar alguna otra jornada. Así que muchas gracias. Repetimos a la gente dónde te puede encontrar, en los consultorios de Rodríguez Peña y Pellegrini. Así que bueno, que la gente se acerque, un excelente profesional y de nuestra ciudad. Así que bueno, muchísimas gracias, Agus. Gracias, Facu, por la invitación. No, nos vemos la próxima. Hasta luego. Dale, nos vemos. Bueno, hemos terminado nuestra segunda charla, esta vez con la licenciada Agustina Costa, lo que es alimentación. Espero que les haya gustado. No han comentado ninguna pregunta, así que bueno, Agus siempre muy clara. Ella ya ha dado unas charlas con nosotros de manera presencial. La verdad que tiene mucha química y explica muy bien, así que bueno, la verdad que muy contentos de haber contado con ella y los esperamos la próxima semana con lo que va a ser
el curso preparto, va a estar a cargo de la licenciada Rosana Boullosa, que es obstetra de nuestro hospital, del Hospital Eva Perón y del Hospital Naval. Así que muchísimas gracias por haberse sumado, haber estado toda la charla, que no es poca cosa, y bueno, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, hasta luego.